Historia de la contabilidad en El Salvador. Antecedentes generales. A fines del siglo XIX y a inicios del siglo XX, El Salvador se caracterizaba por ser un gran productor de añil en el periodo que oscila entre 1821 a 1940. En el ámbito nacional podemos categorizar la evolución de la economía en diversos periodos. Así, por ejemplo, el primer periodo, que comprende entre la independencia y la década de 1920, es el marco temporal en el que las relaciones mercantiles con los procesos de monetarización e intercambio se expanden y profundizan en El Salvador. En ese sentido, el citado periodo marca dos características relevantes según la historia económica salvadoreña. Número 1. La expansión del consumo de productos industriales importados veloz al principio y luego más lentamente, que dejaría crónicos problemas de la balanza de pagos, y la rápida liquidación del limitado dinero hasta 1810, en un segundo periodo que comprende de 1810 a 1880. En El Salvador se articulaba el mercado mundial dentro de la División Internacional de Trabajo. El hecho de ligarse al mercado externo por medio de un solo producto agrícola, que era el café, cuya comercialización interna y externa se encontraba controlada por el capital extranjero, fundamentalmente, producen los efectos a la estructura económica. A principios del siglo XX, El Salvador no contaba con contadores públicos que satisfacieran las necesidades de información en las empresas. Asimismo, no existían escuelas que enseñaban la contabilidad, razón por la cual se desarrolló la teneduría de libros llevada a mano. El conocimiento contable no era muy abundante y la auditoría no era una práctica corriente. Con la inserción del país al mercado mundial, a mediados del siglo XX, las actividades agroexportadoras desarrolladas por empresas extranjeras fueron de mayores conocimientos administrativos y de control. Cubriendo este vacío arribaron compañías extranjeras, dentro de las cuales podemos citar Meardi Hermanos, Daglio y Cia, entre otras. Estas compañías trajeron de Suiza, Italia y Francia a expertos contables y administradores experimentados para gerenciar adecuadamente sus negocios. Prueba de ello es que don Emilio Homberger, entre otros extranjeros, tenía un personal experimentado que hicieron que sus empresarios sean modelos para las otras empresas locales. Con la llegada de estas personas, se inicia la difusión y la enseñanza contable en El Salvador a partir de 1910. Aparecen los primeros intentos de fomentar la enseñanza de la contabilidad en El Salvador, algo que era novedoso y necesario para el desarrollo económico y social. El 15 de febrero de 1915, siendo presidente de la República el doctor Alfonso Quiñones Molina, se estableció un anexo al Instituto Nacional de la Escuela de Hacienda y Comercio, la cual tenía su propia reglamentación funcional, nombrando como director al coronel Julio Blas. Entre los años 1915 y 1928 comienza a desarrollarse la labor educativa en el campo contable. Se crean algunos centros educativos no regulados legalmente en la ciudad capital de San Salvador, cuya especialidad era la enseñanza de la contabilidad, el comercio y los conocimientos generales de leyes mercantiles y tributarias de esa época. En estos centros de enseñanza se otorgaban los títulos de tenedores de libro, contadores, perito mercantil y contador público, los cuales eran extendidos inicialmente sin reconocimiento del Estado, ya que en esa época no existían programas de estudio oficiales para impartir estudios contables ni instituciones reguladoras de la educación formal, por lo que a cada entidad tenía sus propios programas e impartían sus conocimientos según sus propios criterios. De ahí que cada uno de estos extendía esos títulos bajo diferentes nombres citados.
Un acontecimiento que tuvo importancia e influyó para la profesión del contador público fueron la firma de Layton Bennett, Chief and Type, quienes dieron paso a los primeros auditores que se quedaron en el país, que eran William Bryan y Lyon Sullivan. Estos dos auditores se quedaron luego de finiquitar su empresa. La empresa se retiró a su país de origen, pero ellos se quedaron acá en El Salvador ejerciendo la contabilidad de manera formal. Esto sucedía en la década, en los años de 1929 a 1939. El 5 de octubre de 1930, un grupo de contadores titulados en diferentes centros de enseñanza contable de ese entonces, quienes carecían de la calidad de técnicos profesionales o contadores certificados, liderados por don Carlos Balmore Martínez, fundaron la Asociación de Contadores de El Salvador, entidad que posteriormente modificó su nombre por el de Corporación de Contadores de El Salvador. El acta fue constituida por acuerdo ejecutivo del 21 de mayo de 1931. Esta se integra de la siguiente forma. El presidente, quien fue su fundador, Carlos Balmore Martínez; el vicepresidente, Carlos Benítez Cepeda; el secretario, Carlos Escalante Contreras; el prosecretario, José León Flores; y el tesorero, Ovidio de Jesús Vides. Desarrollo docente de la Contaduría Base Institucional. El 17 de mayo de 1946, es decir, 105 años después de haberse creado la Universidad Autónoma de El Salvador, se crea la Facultad de Economía y Finanzas, con lo que se inicia la enseñanza de la economía. El rector de la citada identidad era el doctor Carlos Llerena. Los decanos propietarios y sus suplentes fueron los doctores Romero Fortín Magaña y Manuel Vicente Mendoza. La creación de la citada facultad fue una iniciativa de la Junta Directiva de la Corporación de Contadores de El Salvador. El presidente de ese gremio era un contador público certificado, don Antonio Ramos Castillo, y su secretario, otro contador público certificado, Gabriel Villola Araujo. El acta de fundación quedó con fecha de 7 de febrero de 1946. La corporación como gremio contable contaba a nivel nacional y se comprometió a dar una parte económica a la universidad con el objeto de fomentar el estudio de las ciencias económicas en el ámbito local. Ese aporte consistía en 40.000 colones salvadoreños. Los estudiantes de esa facultad al graduarse recibían el título académico de doctores en ciencias de la economía. A esta fecha no había más especializaciones. Con el transcurso del tiempo, el grado académico que se le otorgaba era de licenciado en ciencias económicas, pidiendo como único requisito ser tenedor de libros, bachiller en ciencias o letras o contador. Estos títulos deberían ser reconocidos por el Estado. El 17 de mayo de 1949 se celebró en San Juan, Puerto Rico, la primera Conferencia Interamericana de Contabilidad. Este evento fue organizado por un contador público certificado, Juan Ángel Gil. A este evento asistieron representantes de El Salvador, los contadores Benjamín Wilfredo Navarrete y Carlos Escalante Contreras, así como la presencia de colegas quienes también eran miembros de la Corporación de Contadores. Nuestro país se convierte entonces en el organismo fundador y patrocinador de la citada conferencia, la que después cambió su nombre por Asociación Interamericana de Contadores Públicos. La Escuela Nacional de Comercio, por sus siglas ENCO, se crea por medio de un decreto legislativo 236 de fecha 23 de diciembre de 1954. La finalidad de la escuela era formar contadores con capacidad técnica en el ámbito intermedio. La ENCO inicia sus labores educativas el 3 de enero de 1955.
En 1960, la Universidad de El Salvador crea la segunda carrera a nivel universitario y fue la licenciatura en Administración de Empresas. En el 61 se fundó la Asociación de Contadores Públicos de El Salvador, la que estuvo integrada inicialmente por contadores públicos que no tenían la calidad de contadores públicos certificado. El 4 de febrero de 1965, a instancias de la Corporación de Contadores de El Salvador, se crea la Escuela Normal Superior, ubicada en el barrio San Jacinto, en donde se enseñaba la especialidad de profesor en ciencias comerciales. El 9 de septiembre de ese mismo año se fundó el Colegio de Contadores Públicos y también en ese año nace la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, conocida por las siglas UCA, primera institución superior que ofrecía la carrera de licenciatura en Contaduría Pública. En 1968 se crea el Bachillerato en Comercio y Administración, eliminando así el título de contador y tenedor de libros. En 1869, el licenciado Carlos Abarca Gómez, jefe del Departamento de Administración de Empresas de la UES, presenta ante el Consejo Superior Universitario el proyecto de la creación de carrera de licenciatura en Contaduría Pública. En 1970 se crea el Sindicato de Contadores Públicos de El Salvador, cuyo promotor fue Alejandro Escobar Cartagena, persona que no compartía el pensamiento de la Asociación de Profesionales Contables de El Salvador, sindicato que posteriormente fue disuelto por no tener fundamentos éticos. En 1973, con la creación de la Ley de Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles y la Ley de Registro de Comercio, se reguló de manera más ordenada la legalización del sistema contable y libros de contabilidad. Para ese entonces, la legalización se realizaba sin tantos trámites y con el pasar del tiempo se fue haciendo más burocrática. El 20 de julio de 1977 nace formalmente el Colegio de Contadores Públicos Académicos de El Salvador, cuyo primer presidente fue el licenciado Eduardo Efraín Montes Granados. La primera firma de profesionales de auditoría con representantes internacionales que se registraban en el Consejo de Vigilancia fueron López Salgado y compañía, con registro 214 de fecha 18 de diciembre de 1978, registrado como representante de PricewaterhouseCoopers, con registro 215 de fecha 18 de diciembre de 1978, registrados como firma de miembros. El 23 de febrero de 1984 nace formalmente la Asociación de Auditores Internos de El Salvador, Audisal. El 24 de noviembre de 1987 nace formalmente la Asociación de Auditores Gubernamentales de El Salvador, AUGES. Contabilidad moderna. En 1989 se inauguró la Escuela Contable en las instalaciones de la Corporación de Contadores de El Salvador y también auspiciada por la Fundación Empresarial para el Desarrollo FEPAD. En 1977, la Federación Mundial de Contadores IFAC, en ese organismo mundial de los contadores públicos, aceptó una solicitud de membresía de la Asociación Salvadoreña de Contadores Públicos, que se le había hecho en el año de 1996, y en mayo de 1998 se ratifica esta membresía. Contabilidad moderna. En la década de los 90, la Corporación de Contadores, el Colegio de Contadores Públicos Académicos y la Asociación de Contadores Públicos unifican sus esfuerzos y realizan varias convenciones nacionales de contadores, producto de las cuales surgen las normas de contabilidad financiera. Posteriormente se adoptan las normas internacionales de contabilidad. Y finalmente se constituye el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos. En el 2000 ya existía un gran avance en el campo legal. Se implementaron importantes reformas al Código de Comercio, a la Ley de Registro de Comercio
y apareció también la Ley de Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría y el Código Tributario, el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos y la Corporación de Contadores. Adopción de las normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera en El Salvador. El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad está consciente que deben de seguir trabajando para que se incorporen los demás países a las NIC, porque aparte de su aceptación en el país más poderoso del mundo, no las han acogido como sus normas de presentación de información financiera, sino que se siguen utilizando los principios generalmente aceptados. Por la siguiente razón, en un país se tiene el ejemplo de que se presentan estados financieros de acuerdo a las NIC y de acuerdo a los principios generalmente aceptados, como lo es Estados Unidos. Esto da pie a pensar que hay demasiada difusión en la información. Recientemente la Unión Europea se incorporó a las NIC y cada día se espera que menos sigan utilizando los principios generalmente aceptados y así el desarrollo de las NIC siga avanzando.